Perfecto. Oye, muchas gracias. A mí no me gustan mucho esas presentaciones de los CV porque siento que son más mentirosas o sea, cuentan cosas más buenas de las que uno puede ofrecer después en las charlas o en los paneles. Eh, yo había preparado un par de láminas que son un poco más generales que la pregunta en particular que plantea Pedro para la discusión y que tiene que ver justamente por qué terminamos hablando hoy día de lavado de activos, por qué terminamos hablando de desconfianza en las instituciones públicas, pero por sobre todo también que cómo podemos hacernos cargo y cómo luego los sistemas de prevención, la ley de delitos económicos, nos puede colaborar justamente a construir soluciones desde este apartado. Pero el problema va más allá justamente a mi juicio, de lo que vemos simplemente en el día a día del municipio y tiene que ver con un conjunto de transformaciones sociales que se han detonado muy rápidamente en los últimos 10, 15 años en todo el mundo en general. Y de hecho, si ustedes miran la primera imagen que está ahí arriba, hay algo que tradicionalmente en el mundo hemos hecho de una forma y que tiene que ver con cómo esperamos la noche de Año Nuevo. Y eso hoy día, si se fijan en la espera de la noche de Año Nuevo en una de las plazas de París, la gran diferencia es que ya nadie se toca, ya no hay contacto humano y todo lo que hacemos lo hacemos justamente a través de medios digitales o tecnológicos y eso ha cambiado la forma en que nos relacionamos y además ha cambiado la forma en que la sociedad espera que los servicios públicos y en general cualquier institución del Estado pueda resolver sus problemas, que ya no es yendo a entregar un formulario, que ya no es teniendo que necesariamente acercarse a la institución pública, sino con soluciones más estandarizadas que faciliten también nuestras vidas. Y eso, además, en el mercado en general encontramos un montón de soluciones que particularmente llamamos el fenómeno Starbucks, donde podemos rápidamente encontrar una solución personalizada a nuestras necesidades de consumo, como por ejemplo un café donde en menos de 5 minutos todos podemos ir por un café que se ajusta a la medida de lo que queremos consumir en ese momento. Más café, menos café, más leche, leches vegetales, leche sin lactosa o las necesidades que tenga cualquier persona. Y ese conjunto de interacciones ha ido generando en la sociedad una especie de desconfianza generalizada, que en el caso de Chile incluso es más profunda de lo que pasa en el resto del mundo, porque justamente hemos sido una sociedad que se ha construido desde la desconfianza. De hecho, justamente estamos llenos de instituciones sociales que nos ayudan a garantizar que lo que nosotros estamos diciendo es cierto. De hecho, las notarías terminan siendo una especie de sello de confianza que el documento que yo estoy presentando es verídico. O tengo que ir a hacer una declaración jurada ante un notario para confirmar cuál es mi domicilio. Y por tanto hemos creado un conjunto de instituciones que buscan garantizar la confianza, pero no por el actuar que tenemos propio como individuos, sino a partir justamente de un tercero. Y si eso miramos justamente lo que piensan las personas, estos son unos datos de la encuesta de confianza de la OCDE que publicó a fines del año pasado, las personas particularmente en los países de la OCDE y en Chile particularmente somos junto a República Checa, los países que más desconfían de sus instituciones públicas entre todos los países de la OCDE. Y eso en particular en el caso de Chile se debe porque las personas tienen una baja percepción de la calidad de lo que hacen los servicios públicos. Hay una sensación de que quienes están en las instituciones públicas y en cargo de poder político terminan tomando decisiones para ellos y no para la ciudadanía o las personas y en general una expectativa de servicios que no son cumplidos por las instituciones públicas. Y además casi el 75% de los chilenos cree que hay mucha corrupción en el ámbito político y en las instituciones del Estado. Y lamentablemente, dado justamente la introducción que hacía Pedro, dado los informes de información circulante que ha emitido la Contraloría, tanto en licencias médicas, en la entrada a casino, en los viajes al extranjero, hemos ido develando un conjunto de prácticas que eran parte de nuestra vida cotidiana y que muchas veces, lamentablemente, nos hacíamos los locos de lo que estaba pasando y no queríamos ver parte de esa realidad. Y eso ha llevado que incluso si uno mira en los últimos 3, 4 años, hay un montón de casos de corrupción que enfrentan a los municipios
a las instituciones públicas y a otras organizaciones en general de la sociedad que representan, por un lado, fraudes al fisco, intentos de lavado de activos o aprovechamiento de los espacios de poder que tienen cada una de las personas. Pero eso también es el reflejo de conductas sociales que tenemos en nuestro día a día y que muchas veces toleramos, o que cuando la hace un colega o un conocido no juzgamos de la misma forma que cuando la hace alguien que tiene un poder político o está en un cargo de decisión, a pesar de que las conductas sean las mismas. Y es por eso que justamente es habitual que todos nosotros conozcamos a algún apitutado, alguien que se anda arreglando los bigotes con algún negocio, o alguien que, como decimos coloquialmente, anda haciendo chanchullo o anda con la del bandido, y que son conceptos que habitualmente en nuestro día a día utilizamos, y es ahí justamente cuando aparecen en primer lugar las ideas de solucionemos esto por la vía de la transparencia, porque cuando los funcionarios públicos se sienten vigilados o cuando las personas se sienten vigiladas, tienden a comportarse como los estándares sociales mandan, digamos. El problema es que la mayoría de las soluciones que han tratado de mejorar la integridad pública en nuestro país desde el 90 hasta la fecha son el resultado reactivo a grandes escándalos de corrupción en nuestro país. Desde el caso Codelco, que se descubrió el año 93, 94, hasta hace poco con el caso de la Fundación Democracia Viva o el caso Fundaciones, donde todas las veces nos espantamos, tratamos de generar soluciones, hacemos lindos informes de recomendaciones que no tienen ningún impacto sustancial en los cambios regulatorios, normativos, ni en el comportamiento de la sociedad ni de los funcionarios del Estado. Y es por ello que justamente el desafío que hoy día tenemos que enfrentar tiene que ver con justamente cómo logramos equilibrio entre la sociedad, el Estado y las empresas, porque todos somos parte de la construcción de soluciones pública y de la resolución de los problemas públicos. El problema es que en esas interacciones es cuando justamente empiezan a ocurrir riesgos mayores a los que teníamos clásicamente, porque el Estado ya no soluciona los problemas por sí solo, sino requiere muchas veces de empresas que le proveen servicios, que construyen obras o que lo ayudan justamente con la resolución de sus problemas del día a día, o que incluso le encargamos a terceros la gestión de los propios servicios públicos a través del aseo, la seguridad, de la entrega de beneficios sociales, de la administración de programas públicos, como por ejemplo los centros de menores. eh, y justamente ahí es cuando las preguntas de Pedro empiezan a tener mucho más sentido, porque lo que necesitamos desde el punto de vista, por ejemplo, de la prevención del lavado activo, tiene que ver justamente con que encontremos los mecanismos idóneos dentro de las instituciones públicas para poder identificar cuando alguien, por ejemplo, está tratando de ocultar el origen ilícito de un negocio y lo está haciendo por la operación de un municipio. ¿Se les ocurre algún caso a ustedes donde alguien, un narcotraficante, por ejemplo, utiliza el municipio para lavar activos o esconder el origen ilícito de los recursos que obtuvo a través del narcotráfico? Un gran riesgo, por ejemplo, están las patentes comerciales. Hoy día hay muchas operaciones comerciales donde tradicionalmente se utiliza el efectivo, como por ejemplo las barberías o peluquerías que han estado en la palestra justamente en el último año, incluso por unas declaraciones de la propia Contralora, donde efectivamente el flujo de dinero que ingresa a las peluquerías habitualmente es en efectivo. Y por tanto, quienes son dueños de esos negocios pueden declarar que están teniendo un flujo de atención mayor, y ese flujo es justamente el dinero que entra de acciones ilícitas, y que justamente para poder funcionar legalmente requieren de una patente comercial en el municipio, y habitualmente es pagada con efectivo. Por tanto, una de las primeras alertas que tenemos en materia de prevención del lavado es identificar aquellos negocios que habitualmente se hacen en efectivo o grandes sumas de dinero que puedan ingresar a arcas municipales, ya sea por el pago de patente o cualquier derecho municipal, de manera por dinero en efectivo. Y justamente eso incorpora la necesidad de que los municipios estén capacitados.
y los funcionarios en general a identificar cuáles son esos riesgos, pero por sobre todo a cumplir con las obligaciones de alerta que tienen derivadas de la circular emitida por la Unidad de Análisis Financiero, donde en la última estadística de los 345 municipios teníamos cerca de 90 municipios que están reportando activamente o están inscritos como reportante ante la Unidad de Análisis Financiero. Pero ¿qué pasa con el resto de los casi 250 otros municipios? No conocen la obligación, no han querido hacer el trabajo o no tienen las capacidades. Y ahí justamente es cuando los modelos de prevención, que hoy día vienen particularmente de la mano de las obligaciones derivadas de la ley de delitos económicos ante los municipios, generan un gran desafío. ¿Cómo nos hacemos cargo de cumplir con todas las obligaciones normativas que tienen los municipios y que muchas veces pasamos por alto y que podrían ser un gran valor a la construcción de un municipio que no solo hace mejor las cosas, sino que también aporta a la sociedad en hacer mejor las cosas? Y ahí otro de los desafíos justamente es cómo nos hacemos cargo que los sistemas de control interno que hoy día existen en los municipios puedan tener un real valor. Porque justamente la mayoría de los municipios hoy día tienen talados encargados de control interno o auditores internos. Pero ¿cuál es el problema práctico que tienen los encargados de control? Son nombrados por la autoridad municipal, reportan a la autoridad municipal y pueden ser removidos por la autoridad municipal. Por tanto, si yo fuera el encargado de control y me estoy dando cuenta que están pasando irregularidades y quiero mantener mi trabajo, es preferible quedarme callado porque habitualmente cuando se levantan alertas internas y que involucran a la autoridad que me nombró, quien corre peligro es justamente quien está haciendo el trabajo. Y por tanto, hoy día uno de los grandes desafíos que tenemos en materia de control es poder modificar los sistemas normativos que nos permitan que los encargados de control o quienes son parte del ecosistema de control en un municipio de forma interna tengan la suficiente autonomía y recursos para hacer su trabajo de forma oportuna internamente y que reporten directamente al Consejo Municipal, sin tener que esos reportes ser visados por el equipo municipal interno previamente, de tal forma de que haya un incentivo real a que los sistemas de control funcionen. Sin embargo, ese es solo parte de la resolución de los problemas que tenemos en el ámbito de prevención de delitos y de corrupción en general a nivel subnacional, porque parte de los otros desafíos que hoy día involucra resolver y hacer mejor las cosas tiene que ver con algo que es esencial y que no tiene que ver con la estructura municipal, ni tiene que ver con las normas que obligan a los municipios, sino tiene que ver con nosotros mismos y con la responsabilidad individual de querer hacer bien las cosas. Porque lamentablemente hay muchas personas que llegan al municipio justamente porque es una fuente de ingreso, es una fuente de trabajo, pero que no hay una vocación de querer servir a los demás y ni siquiera de querer hacer bien las cosas inicialmente. Y es por eso que, a mi juicio, lo que tenemos que mejorar y poder fortalecer son los valores y principios éticos que hay en las personas que trabajan en el Estado. Y uno de los problemas que aparece en esa discusión es poder responder a la pregunta cuáles son los valores que como Estado queremos promover en nuestras instituciones públicas, de tal forma que desde allí podamos unificar los criterios de decisión con los que actúan los funcionarios y que nuestras obligaciones no sean solo el cumplir con normas legales, sino que seamos capaces de comportarnos bien, hacer el bien y creer en el bien que estamos haciendo. Es por ello, y con esto voy a terminar, si no me voy a alargar mucho, eh, lo importante no es fijarse solamente en cumplir con las obligaciones de la transparencia que hoy día tenemos en nuestro sistema normativo, porque la transparencia sirve, pero solo ayuda cuando alguien es capaz de estar vigilando a los demás, observando lo que los funcionarios están haciendo. Y por tanto la transparencia termina siendo una herramienta más de control, pero lo que necesitamos aportar es algo muy simple y que a lo mejor todos hemos escuchado en nuestra vida, que es simplemente hacer las cosas bien, aunque nadie nos esté mirando, y eso involucra un comportamiento ético y la aplicación de principios a los que nosotros respondemos y queremos ser coherentes en nuestro actuar con los principios que queremos promover. Y con eso ya le dejo para que podamos conversar después.